Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace 100 años se publicaba La Vorágine, libro del colombiano José Eustasio Rivera, considerado por muchos como la quinta esencia de la novela colombiana. Novela en la que se mezclan selva, ríos, naturaleza, pero también violencia, tierra, caucho, sumisión, ilusión y sobre todo lucha social. Este año también se cumplen 8 años de los acuerdos de paz de Colombia, que van a ser objeto de debates y mesas redondas aquí en París, en la Maison de l'Amérique Latina. Y precisamente nuestro invitado de hoy, Francisco Flores Bolívar, director del Archivo General de Colombia, participaba ayer en un conversatorio que abordaba el tema de América Latina y sus vorágines. Muy buenas tardes, Francisco. Francisco Flores Bolívar. Muy buenas tardes, Jordi. Es un placer inmenso estar aquí compartiendo con usted y poder hablar sobre una de las obras más emblemáticas de la literatura colombiana, de la literatura latinoamericana, que nos pone a reflexionar no solo sobre el pasado de Colombia, América Latina, sino sobre el presente y el futuro de nuestros territorios. Bienvenido a París y a Radio Francia Internacional. Aunque La Vorágine es una novela escrita por un colombiano, la vorágine ha afectado y sigue afectando todo el continente, ¿no? Claro que sí. Cuando uno observa lo que está ocurriendo en el momento en que se publica La Vorágine, que es en 1924, tenemos la posibilidad de reflexionar sobre un continente que está siendo, digamos, explotado, que está siendo expoliado en términos del extractivismo, caucho para el caso de La Vorágine en Colombia, pero petróleo para el caso de Venezuela, que en ese momento se está consolidando como el principal productor de petróleo a nivel global, azúcar para el caso de Cuba, y todo ese proceso de extractivismo está asociado a un tema de represión de comunidades indígenas, y si uno pone esto en el contexto del presente, por supuesto, encuentra que el continente, digamos, sigue siendo un espacio, un territorio donde extractivismo se conjuga al lado de violencias simbólicas, no solo violencias físicas de exterminio de los contradictores o de grupos políticos o de grupos afros o aborígenes, sino también, dinámicas que pasan por lo simbólico, violencias raciales tal vez que son poco exploradas, pero que este libro nos logra desnudar de muy buena forma. Se los comió la selva, escribía Humberto Eco hace unos años. Pero, ¿qué significó la publicación de La Vorágine en 1924? Fue una revolución. Claro que sí, tuvo un impacto importante porque lo que estaba ocurriendo en ese momento, acabábamos de conmemorar el centenario de la independencia de buena parte de las naciones latinoamericanas, más o menos 1910 para el caso de Colombia, y había una generación de escritores que se llamaban los centenaristas, una generación de escritores que, al igual que parte de lo que ocurría en otros contextos latinoamericanos, estaba celebrando que la república se había consolidado, es decir, ya celebraban la idea de que se había materializado la igualdad. En cambio, José Eustasio Rivera lo que nos muestra es, estamos avanzando hacia la construcción de la república, pero tenemos esta serie de conflictos, tenemos esta serie de falencias, tenemos esta serie de injusticias. Es decir, logra desnudar un poco lo que el proyecto de república y el proyecto de modernidad para entonces está haciendo. Entonces yo creo que ahí hay una clave importante y por eso tiene resonancia en varios contextos latinoamericanos. Y aparte de eso, la novela luego marca a buena parte de los escritores, no solo colombianos, sino escritores de América Latina que van a estar reflexionando sobre algo que posteriormente se va a llamar la novela de la tierra. Entonces, ahí hay un punto de inflexión importante, tanto si se mira en el contexto en que irrumpe y luego en la forma en cómo termina incidiendo en la manera en que distintos escritores se van a posicionar a partir de la publicación de La Vorágine. Pero, ¿quién era José Eustasio Rivera? ¿Se metió en política también, quizás? Sí, participó activamente en política, era miembro del Partido Conservador y a veces eso sorprende, digamos, a quienes se acercan a él, un abogado que había hecho una tesis importante sobre el tema de la tierra, básicamente sobre el concepto de herencia, estaba como tratando de reflexionar sobre eso José Eustasio en su tesis que hace en la Universidad Nacional, y luego pues es una persona que está marcada, como estuvieron buena parte de los países latinoamericanos, por lo que ocurre en Panamá, digamos, con territorio colombiano. Entonces, todo el tema de las fronteras, Estados Unidos está, digamos, creciendo, se está posicionando, está ocupando territorio en distintas partes de la América Latina, y estos escritores como José Eustasio Rivera viven esa suerte de trauma y comienzan a reflexionar sobre qué es lo que está pasando en los espacios fronterizos, que es una cosa también supremamente relevante desde el punto de vista de lo que José Eustasio hace, porque a pesar de que es esta persona que está siendo parte de esa generación del centenario,
sale de lo que se conoce en ese momento como Atenas Suramericana, sale de Bogotá, del contexto de pensar al país desde Bogotá, y se posiciona en las fronteras precisamente por esas dificultades que se estaban enfrentando en materia fronteriza en ese entonces. Es el inicio de una resistencia al imperialismo norteamericano, ¿no? Claro, de cierta forma están surgiendo distintas corrientes de pensamiento para entonces. En el caso específico de la América Latina, hay mucha influencia del pensamiento socialista. Se comienzan a fundar partidos socialistas. En el caso de Colombia se funda en 1919 y lo que uno observa es la consolidación de movimientos obreros que empiezan a cuestionar desde distintas ópticas lo que está ocurriendo en términos de no solo de ocupación, pero también en términos de la segregación racial que para entonces se está viviendo en Estados Unidos. De eso hablaremos, pero si la vorágine es un fenómeno meteorológico, un remolino, un gran remolino en el mar, también es una pasión desenfrenada o mezcla de sentimientos muy intensos, lo que define muy bien el alma latina, ¿no? Ese es el problema quizás de América Latina, esa pasión desenfrenada. Bueno, diría, digamos, el tema de las emociones es un tema fuerte, digamos, en el caso de América Latina, en sus distintas expresiones. Estamos viviendo ahora épocas sumamente polarizantes en el caso del contexto latinoamericano. Y no solo en América Latina. Bueno, sí, a nivel global, diría. Y en el caso concreto de la América Latina vemos estas fuerzas, digamos, por un lado tiene uno un modelo, no sé, como el de Bukele, por ejemplo, que está tratando de plantear su mirada un poco más, diríamos, de ultraderecha, y por otro lado tenemos al presidente Gustavo Petro hablando de un lenguaje que no va a encarcelar a la gente, sino que está aspirando hacia que Colombia salga del tránsito de violencia hacia la paz. Entonces yo creo que estamos en ese contexto, y en medio de eso pues han surgido otras fuerzas, pero siento que definitivamente en el contexto latinoamericano pareciera ser que tenemos que ubicarnos en uno de los lados, en una de las formas de entender la realidad política latinoamericana, y que pasa precisamente por el tema de las emociones. Permíteme, Francisco, que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en Cascajal, corregimiento de Manangué, perdón, y que como historiador e investigador has trabajado sobre el esfuerzo de intelectuales negros y mulatos colombianos como Manuel Zapata, Jorge Aitel, por la defensa de sus prácticas culturales y artísticas. ¿Qué es lo que te llevó a interesarte por esos temas? Quizás la vorágine. Bueno, la vorágine marca a uno de los autores que yo analizo, que es Manuel Zapata Olivella. Usted lo acaba de mencionar, es un escritor supremamente importante, nace en el 20, Zapata Olivella, y él nace en una pequeña población que se llama Lorica, en el departamento de Colombia que es Córdoba, pero es una persona que tiene la capacidad de moverse por distintos espacios, viaja por los países centroamericanos, viaja hasta México posteriormente, luego llega a Estados Unidos en los años 40 en un contexto particular, que es el contexto de la segregación racial. Ahora, ese autor se ve marcado por la experiencia de la vorágine. En el caso mío, pues hay varias razones, pero una en particular me lleva a escribir este libro en el tono en que está escrito, el libro de la vanguardia intelectual política de la nación, que hace parte de las reflexiones que a mí me interesan en torno a los temas y los autores que usted menciona, y es que una de mis hijas, se llama Manuela, ella tiene 9 años ahora, y cuando empezó a ingresar al colegio, comenzó a experimentar fenómenos de discriminación racial. Fue discriminada fuertemente. Ella era una niña que se levantaba todos los días, se miraba al espejo, se tocaba el cabello y decía, soy guapísima, estoy guapísima. Y luego, cuando ya comienzan a molestarla, chicos de 8 o 9 años de edad, ella dice que no va más al colegio, y si va al colegio solo va si se pone una coleta, que es un poco lo que ella estaba viviendo en ese entonces. Y mi pregunta era, bueno, ¿cómo hago para que la generación de niños y niñas que está creciendo como mi hija, por un lado, no reproduzcan esos prejuicios raciales, y por otro lado, tengan la capacidad para saber enfrentarlos, tengan los referentes que puedan hacerlo? Entonces, el libro es un poco una respuesta a esa preocupación familiar, pero también es un libro que tiene una preocupación de orden intelectual, y es que buena parte de la historia de Colombia, particularmente la historia intelectual colombiana, no ha sido pensada desde estos intelectuales afros que a mí me interesan y que yo creo son los que estaban planteando las ideas más igualitarias de su tiempo, y por eso el libro habla de la idea de vanguardia. ¿Crees que ha habido un esfuerzo por ocultar sus trabajos en la historia oficial? Claro que sí, porque se supone que el mundo intelectual era un mundo que de manera natural debía estar reservado para las élites blancas.
Y eso es una cuestión que puede aplicarse para toda la América Latina. Nosotros cuando pensamos en términos de historia intelectual, inmediatamente pensamos en las élites intelectuales criollas, digamos, que surgieron a lo largo del 19 y luego sus descendientes en la parte del 20, pero poco pensábamos en el papel que juegan algunos pensadores afro dentro de la configuración de ese mundo intelectual. Uno puede pensar para el caso de Cuba, en Nicolás Guillén, por ejemplo, que es un intelectual importantísimo. Uno puede pensar para el caso de Colombia en personas como Manuel Zapata Olivella. Y si uno va ampliando el espectro, va a encontrar que en los distintos países de la América Latina están estos sectores afros que de manera temprana tuvieron una participación importante, pero que dentro de la historia oficial, tal cual como lo señala Jordi, no tienen un lugar y una centralidad. Por el caso de Colombia, por ejemplo, la primera novela republicana que se publica en 1844 es escrita por Juan José Nieto, que es una figura afro que llega a ser presidente de la Confederación Neogranadina en la segunda mitad del 19. Eso poco se había estudiado y poco se sabía. El libro llama la atención sobre esas trayectorias intelectuales afro que han surgido a lo largo del siglo XIX y se extienden hasta el siglo XX. Eres autor también del ensayo del turismo y su historia, su histórica tradición de Cartagena. ¿Cuál fue esa histórica tradición? ¿Es esconder los orígenes afrodescendientes? Claro, ahí hay una cuestión que a mí me llama mucho la atención y es el enfoque que el turismo fue tomando en el caso de Colombia y en particular el caso de Cartagena. Es un ensayo que invita a decir, bueno, hay que parar con el culto a la piedra, que es un poco lo que estaba ocurriendo en Cartagena. Hay un culto a las murallas, digamos, un culto por lo patrimonial entendido desde el punto de vista no de la gente y que la gente viva, digamos, como en Barcelona, que sí se ha hecho, digamos, el sentido digamos, de que la gente viva el turismo. Y escuchábamos al secretario de Cultura del Estado español hace poco en la Feria Internacional del Libro y reflexionábamos sobre turismo y ciudad. Y en el caso de Cartagena, ese culto a la piedra lo que hizo fue que se reconfiguraran ciertos espacios. La gente negra fue sacada del perímetro cercano al cordón amurallado que le da forma al centro histórico de la ciudad de Cartagena, y poco a poco entonces lo que se fue estructurando es lo que yo he llamado un culto a la piedra y un desprecio a la gente. A la gente. Terrible. Hace unos meses eres nombrado director del Archivo General Nacional en Colombia. Para un investigador como usted, como tú, es un sueño, pero también es un desafío, ¿no? Sí, ¿A qué desafíos tienes que enfrentarte en estos próximos sí, meses? es un reto enorme porque, claro, es un archivo con una gran tradición, es un archivo que contiene información desde el siglo XVI, digamos, parte de todo el proceso de conquista y colonización posteriormente, y se extiende hasta información mucho más reciente está relacionada con todo el proceso de paz en el caso de Colombia. Ahora, cuando pensamos en los desafíos y en los retos que estamos enfrentando, pensamos sobre todo cuál es el tipo de archivo que a futuro debemos tener. Y parte de eso tiene que ver con tecnologías de la información. Entonces estamos asumiendo el reto de poder poner a dialogar todo lo que tradicionalmente se hace desde un archivo junto con todas las posibilidades que las tecnologías de la información enfrentan. Y por otro lado está el reto de internacionalizar un poco más el Archivo General de la Nación, darle una proyección más global, y eso explica en parte que estemos por acá en Francia, que estemos organizando eventos en Estados Unidos y en otras partes de la América Latina, con el ánimo de señalar que, si bien es cierto, somos un archivo que tiene una preocupación por la memoria histórica de Colombia, esa memoria histórica debe salir y debe conocerse a nivel global. La digitalización, imagino que es el caballo de batalla, ¿no? De su dirección. Es parte del esfuerzo que estamos haciendo, digitalizar no solo en el Archivo General de la Nación, sino también contribuir a que parte del patrimonio y la memoria histórica de Colombia que está en sus regiones no se pierda. Y avanzar en ese sentido, pues, implica digitalizar parte de esa información para que pueda estar de acceso a toda la ciudadanía y, por supuesto, a los interesados en la historia de Colombia. Imagino que en los archivos debe haber algún tesoro. ¿De qué tesoro se siente más orgulloso de poseer? Bueno, hay documentos bien interesantes digamos, todo lo que ocurría a finales, en el siglo XVI, digamos, hay documentos más o menos de 1546 que nos muestran un poco cómo era la provincia de lo que hoy día es Cartagena, la provincia de Cartagena, las comunidades indígenas que estaban allí. Ese es
una parte importante. Y recientemente hemos estado haciendo unos esfuerzos enormes en el sentido de recuperar parte de toda la historia y trayectoria del feminismo en Colombia. Hay mujeres, organizaciones de mujeres que se han acercado al Archivo General de la Nación, han donado sus archivos y estamos tratando de reconstruir con ellas conjuntamente toda esta trayectoria de mujeres que están luchando por sus derechos en la segunda mitad del siglo XX. Creo que es una de las cosas recientes que tenemos y, por supuesto, el Fondo y la Comisión de la Verdad me parece que es una de las cosas más interesantes, en tanto permite reconocer un poco todo lo que ha sido la trayectoria contemporánea de Colombia, no solo en términos del conflicto armado que la ha marcado, sino también en función de los esfuerzos de paz que distintas organizaciones han venido realizando a lo largo de los años, que es otra de las esferas que nosotros estamos interesados en recuperar. Hay una suerte de dimensión olvidada de la paz en Colombia que hay que rescatar y que hay que reconstruir. Nos hemos convertido en expertos en hablar sobre la violencia en Colombia y sobre el conflicto armado, pero también hay muchísimas organizaciones y muchísimos territorios en los que se han hecho esfuerzos enormes para avanzar hacia la construcción de paz. Como decíamos, esta tarde, este viernes, va a tener lugar una mesa redonda en la Maison de l'Amérique Latina, aquí en París, sobre los 8 años del Plan de Paz. ¿Qué ha cambiado la presidencia de Gustavo Petro en Colombia? ¿Hay otra manera de abordar esas negociaciones? Claro, hay un interés genuino, diría yo. Hay un interés genuino de parte del señor presidente de la República por entender que la paz no es solo el silenciamiento de los fusiles, sino que para construir paz tiene que construir equidad. Y cuando uno observa ese esfuerzo, lo ve reflejado en todo lo que se hizo. Por lo menos este año se tomó la decisión del 60% del presupuesto nacional que se invierte en los territorios excluidos, que son los territorios donde mayormente se viven las estructuras de desigualdad en Colombia. Entonces siento que ahí, digamos, hay ese esfuerzo claro, notorio de parte del señor presidente por avanzar hacia una materialización de la paz. Ahora, hay unos retos enormes, unos retos que tienen que ver con cuán dispuesta están ciertos sectores de la élite colombiana para ceder en términos de reformas. La paz, tal cual como el señor presidente la ha entendido desde la dimensión de la paz total, implicaba e implica hacer una serie de reformas en materia pensional, en materia de salud, en materia de educación. Algunas de esas reformas han encontrado unos obstáculos enormes, fuertes, en parte de las élites económicas, empresariales colombianas, y siento que es un poco también la reflexión que hay que hacer, porque usualmente se dice, bueno, el presidente no ha podido avanzar lo suficiente, está haciendo todos los esfuerzos enormes por avanzar, uno lo ve reflejado en muchas de las acciones y las decisiones políticas que está tomando. La otra pregunta que hay que formularse es hasta qué punto también otro sector de la élite que tiene que entrar a jugar un papel clave dentro de esto está en capacidad de ceder. Entonces yo siento que hay hay un esfuerzo claro, decidido de parte del señor presidente y parte de la sociedad civil colombiana, digamos, los movimientos de víctimas, las organizaciones de derechos humanos, sectores de las juventudes que están acompañando el proceso y esperemos a ver que llegue a feliz términos, aun cuando sabemos que hay unos retos enormes que enfrentar. Con mucha pasión, pero hay que salir de la vorágine, ¿no? Al menos. Totalmente, es claro, porque yo lo decía ayer en la conversación, hay un momento, el momento hasta el 47, digamos, que uno observa toda la influencia que José Eustacio Rivera está teniendo en varios escritores colombianos, está describiendo una primera parte de esa vorágine, pero luego Colombia entra en esa otra vorágine después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en el 48, que va a derivar posteriormente en todo este conflicto que nosotros aún seguimos padeciendo y que, bueno, el señor presidente está intentando solucionar. En fin, muchísimas gracias, Francisco Flores Bolívar, director del Archivo General de Colombia. Permíteme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julian Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente americano, seguro que en Bogotá también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.